que tenga la fecha de hoy. No, dejamos así como está. Entonces, supongo que el viernes empezamos la definición, vimos la definición de derivadas parciales, hice algunos ejemplos, pero con polinomios para que podamos calcular el límite y fuera sencillo hacer la cuenta de ese límite. Luego, eso lo hicimos en un punto en especial, luego lo pusimos para cualquier X y Y. Y también fuimos haciendo esas cuentas con el límite. Entonces, dijimos que para derivar de forma parcial, necesitamos considerar constante a todas las demás variables. ¿Sí? ¿Fue lo único que vimos o vimos también la parte gráfica? Gracias. Entonces vimos que gráficamente la derivada parcial es pendiente, o sea, también es pendiente, pero en dirección. Es pendiente en dirección del eje X y pendiente en dirección del eje de las Y, ¿no? Entonces esas eran las derivadas parciales. Eso es lo que significan. Es la pendiente en dirección del eje de las X y el otro es pendiente en dirección del eje de las Y. Bueno. Les había dicho que esas dos rectas que tenemos ahí forman algo que se le llama plano tangente. Entonces, antes del plano tangente. Algo sobre la notación, ¿no? Algo sobre la notación. Luego la gente le da flojera escribir todo y entonces dice, pues para poder poner la derivada de f respecto a x, mejor escríbelo así nada más. F sub x significa derivar f respecto a x, o poner d subíndice x y luego f es también lo mismo. Generalmente las que más se usan son las primeras dos. Esta casi no se usa a menos que estén hablando de operadores, operadores diferenciales, pero casi no vamos a estar utilizando esa aquí en la clase, ¿no? Vamos a estar más utilizando f, parcial de f, entre parcial de x y la de f sub x, ¿no? ¿Qué más? También hay segundas derivadas parciales o segunda derivada parcial, no sé si debe la palabra ese. La segunda derivada de f respecto a x. Le puse segundas porque hay muchas, ¿no? No es una sola. Puedo derivar mi función respecto a x dos veces, puedo derivar mi función respecto a y dos veces, o puedo derivar primero con x y luego con y, o primero con y y luego con x, ¿no? Usando la notación de acá arriba, por ejemplo, esta, pues significa derivas f respecto a x, ¿no? Derivas f respecto a x. Y lo que te salga, lo vuelves a derivar respecto a x, ¿no? Esa se puede escribir también así, f sub xx. Fxx es la segunda derivada de f respecto a x. Con y es la misma idea. Primero derivas respecto a y lo que te salga lo vuelves a derivar respecto a y. Vean cómo es la notación, vean cómo es la notación. Esta parte que está aquí significa deriva f respecto a x y luego lo que te salga, derívalo respecto a y. Luego lo que salga lo derivas respecto a y. ¿Cómo es la notación? Esta de acá sería f sub x y luego lo tendría que poner otra vez como sub y, ¿no? Para esta notación que está aquí, para esa notación que está ahí, yo debería de escribir. Si voy a derivar respecto a x, pongo f sub x. Y si eso lo derivo respecto a y, pongo sub y. Y entonces, en lugar de escribirlo f sub x sub y, nada más escribo f x y, ¿no? F sub x y. Vean aquí la notación un poquito, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, si lo leo de derecha a izquierda, esta se lee de derecha a izquierda. Primero derivas respecto a x, y luego derivas respecto a y. Y en cambio esta de acá se lee de izquierda a derecha. Primero derivas respecto a x y luego derivas respecto a y.
como que están cambiadas de lugar en la notación, ¿no? F, Y, fxy, esta que está aquí, significa derivar con x y luego con y acá está escrito como que están escritas al revés, ¿no? En cuanto a la notación, ¿no? O puede ser, derivas primero con y luego lo que salga con x, y esa sería la notación ahí. Esas están ahí. A veces van a ser iguales, generalmente casi siempre, esta segunda derivada y esta segunda derivada van a ser iguales. Creo que ahorita vamos a poner el teorema donde me dice cuándo van a ser iguales. Derivadas parciales de tercer orden, ¿no? Derivar respecto a x 3 veces, derivar respecto a y 3 veces, derivar primero con x y luego 2 veces con y, o derivar, no sé, dependiendo ahí ya de las variables que nosotros tengamos. Dependiendo ahí ya de las variables que nosotros tengamos, si tengo 3 variables, puede ser derivar con x, con y luego con z, ¿no? Ahí puede haber muchas combinaciones en las derivadas de tercer orden, ¿no? O sea, la tercer derivada. Puede haber muchas. Y también eso depende de cuántas variables tengamos, ¿no? Eso también depende de cuántas variables tengamos ahí. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a la notación? Creo que es muy fácil de entender esta que está aquí, derivada parcial o con subíndices. También van a significar derivadas. Eso es en cuanto a la notación. Y está el teoremita ese que las derivadas cruzadas son iguales, ¿no? Las derivadas cruzadas son iguales, ¿no? Si hago la segunda derivada, primero con x y luego con y la hago al revés, primero con y luego con x, y si resulta que las funciones que salen ahí son continuas, entonces esas tienen que ser iguales, ¿no? Esas que están ahí tienen que ser iguales. Aquí hay un ejemplo, ¿eh? Tengo esta función, se llama x cuadrada, y al cubo, coseno de xy. Vamos a derivarla primero respecto a x. Aquí está la derivada primero respecto a x. Esa es la derivada respecto a x. 2x por y al cubo menos y seno de xy. Esa es la derivada respecto a x. Ahora ese resultado vamos a derivarlo. Ese resultado que está ahí lo vamos a derivar respecto a y a ver qué sale. Entonces sería 6xy cuadrada, 6xy cuadrada, derivada del primero por el segundo sería menos seno de xy, y derivada del segundo por el primero sería menos coseno de xy, la derivada de lo de adentro sería x, por eso nos queda así, menos xy coseno de xy. Esa es la derivada, esto que está aquí es la segunda derivada. Primero derivé respecto a x y lo que salió lo derivamos respecto a y. Si la hacemos al revés, va a dar lo mismo porque son continuas. Vamos a hacerlo ahora al revés. Esta función primero respecto a y, pues es 3x cuadrada y cuadrada. La derivada de coseno es menos seno por la derivada de lo de adentro, que es x, ¿no? Ahí está, esa es la derivada respecto a y. Eso lo vamos a derivar ahora respecto a x. Aquí está la cuenta, 3 por 2, 6x por y cuadrada. Derivada del primero, 1 por el segundo, por eso queda menos seno de xy, y el otro es derivada del segundo por el primero, por eso la derivada de seno es coseno, lo de adentro su derivada es y, por eso me queda menos x por y. Entonces vean que esta cuenta que está aquí y esta cuenta que está aquí son exactamente iguales, y eso es porque esta función es continua y esta función que está aquí también es continua, ¿no? Son polinomios y son senos y cosenos, esos no tienen problemas de continuidad. Por eso salen iguales esas dos funciones. Es más, la mayoría de los ejercicios van a ser igualitos. Podríamos construir una donde no sean iguales, pero pues lo único que haría es volver discontinua una de las dos, o las dos. Por ejemplo, con divisiones entre cero, podríamos hacer una que sea discontinua, tendríamos que cambiar la función. Pero en general siempre van a ser iguales. O sea, es muy complicado encontrar cuando son diferentes.
a menos que la construyamos casi a fuerzas, ¿no? Pero en general son diferentes, van a ser iguales cuando sean continuas. Ese tiene nombre, no sé de quién sea el teoremita. En el libro debe de estar el nombre, no sé si es el teorema de Fubini o teorema de... Es que no me acuerdo cuál es cuál. Creo que el de Fubini es de las integrales. Quién sabe de quién será, pero eso dice el teorema. Listo. Ese fue el de las derivadas parciales. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Entonces, ahorita al ratito les voy a enviar esa presentación. Ahorita terminando la clase, en un ratito les envío esa presentación. Voy a cerrarlo. Ahora vamos a hablar de plano tangente. ¿Sale? Vamos a hablar de plano tangente. Ese sí le voy a cambiar la fecha. Vamos a guardar y PDF. Plano tangente. Vamos a ver el plano tangente. Un segundo en lo que se abre el PDF. Ahí está. Dice plano tangente y aproximaciones lineales, ¿no? Plano tangente y aproximaciones lineales. Entonces dice plano tangente. ¿Quién es el plano tangente? Ahí en esta diapositiva me dice quién va a ser el plano tangente. No, no es cierto, todavía no me dice. Son los mismos dibujos que ya habíamos visto en la otra clase. Tenemos una función con primeras derivadas parciales, ¿no? Entonces, tenemos una función que tiene derivadas parciales. Agarramos un punto que vive en la superficie de la función. Por ejemplo, aquí estoy agarrando ese punto. Ese puntito vive en la superficie, ¿no? Sus coordenadas son x0, y0 y z0. Pero para que viva en la superficie, la z0 debe de ser la imagen de x0 y y0, ¿no? Si no, pues el punto ya andaría afuera, ¿no? Tiene que ser la imagen para que viva en la superficie. Dice, obviamente es un punto en la gráfica de nuestra función. C1 y C2, las curvas que se obtienen con la intersección de los planos y igual a y0 y x igual a x0. Este plano que está aquí, ese plano de color rojo, es el plano y igual a y0. Cuando lo intersectan con la superficie, sale esta curva que anda por aquí, esta curva que está por ahí. Y cuando ponen x igual a x0, es este plano que anda por aquí. Cuando ese plano lo intersectan con la superficie, ahora la curva que sale es esta que anda por aquí. ¿Sale? Esta se llama C1 y esta se llama C2. Esas son las curvas C1 y C2. Sean L1 y L2 las rectas tangentes. O sea, esta de aquí sería L1 y esta que está por acá sería L2. Son la tangente. L1 es la tangente a la curva C1 y L2 es la tangente a la curva C2. Son las tangentes. Esas dos rectas, el plano tangente a la superficie es el plano formado por esas rectas tangentes, ¿no? Por la L1, que era esta que está aquí, y la L2, que es esta que anda por acá, ¿no? Ese sería el plano tangente a f de x, y. Obviamente en el punto x0, y0 y z0, ¿no? En el puntito este, pues es el punto de tangencia, ¿no? Es donde calculamos la recta L1 y la recta L2. A eso le vamos a llamar plano tangente. ¿Sale? A eso que está ahí le vamos a llamar el plano tangente. ¿Sale? Para acordarnos de la definición, no, bueno, más bien, para acordarnos de qué es gráficamente una derivada parcial, voy a buscar el plano de otra forma, ¿no? Voy a buscar el plano de otra forma. Ya sé que nosotros sabemos buscar planos donde dijimos, pues si tú tienes un vector
tienes otro vector que forman un plano, puedes hacer el producto cruz para encontrar el vector perpendicular al plano y luego hacer otro vectorcito y hacer producto punto de este vector con este vector, lo igualas a 0 y esa sería la ecuación del plano. Esa es una forma de encontrar la ecuación del plano. En este caso podemos hacerlo de una manera un poquito más sencilla. Bueno, son muy parecidas. Pero para acordarnos de qué era gráficamente la derivada parcial, lo voy a hacer así. Ecuación del plano tangente. La ecuación de un plano que pasa por este punto y tiene a ABC como vector normal. ¿Qué forma tenía? Pues X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0, producto punto con este vector, eso debe de ser 0, ¿no? O sea, la ecuación de un plano que pasa por este punto y su vector perpendicular es este vector, debe de tener este producto punto igualado a 0. Esa fue la ecuación. Cuando hacen el producto punto, les queda A por X menos X0 más B por Y menos Y0 más C por Z menos Z0 igual a 0. ¿Vale? Así nos queda esa ecuación. De esta ecuación vamos a despejar Z menos Z0. Pues Z menos Z0 sería estos pasan restando y luego el C pasa dividiendo. Ahí está. Si despejamos Z menos Z0 nos queda esa ecuación que está ahí. Cambiémosle de nombre. Vamos a cambiarle de nombre. A todo esto le voy a llamar A y a todo esto le voy a llamar B. Esto sería la ecuación del plano tangente. Esto que está aquí sería la ecuación del plano tangente. Pero tendría que decir quién sería la letra A, quién sería la A y quién sería la B. Nos faltaría encontrar cuánto vale la A y cuánto vale la B. Entonces, hacemos lo siguiente. Buscamos la ecuación del plano tangente. En este punto, su ecuación va a tener esta forma. Si en esta ecuación, vamos a agarrar esta ecuación que está aquí y vamos a poner y igual a y0. Si aquí ponemos y igual a y0, me quedaría y0 menos y0 sería 0 y esa parte se cancelaría, ¿no? Esa parte se cancelaría. Entonces nos quedaría esta ecuación que está aquí, que debería de ser la recta tangente en dirección del eje de las X, ¿no? Si hacemos, vean, acá está el dibujo del plano. Ahí está el plano tangente, es el de color rojo, ¿no? El plano tangente es el de color rojo. Si hacemos y igual a y0, ¿no? Si nosotros hacemos en ese plano de color rojo, hacemos y igual a y0, acá abajo está y0, aquí abajo está y0, y ¿qué obtendríamos, no? En esa parte, si obtenemos, si en ese plano de color rojo hacemos y igual a y0, lo único que veríamos sería esta recta, que es la recta tangente en dirección del eje de las X, ¿no? Es lo único que veríamos. Es la recta tangente en dirección del eje de las X. Pero además, ¿qué forma tiene esta ecuación que tenemos aquí? ¿Qué forma tiene esa ecuación? ¿Se acuerdan de cuando ustedes ponían y menos y1 pendiente por x menos x1? Esa tiene la forma punto pendiente, ¿no? Tiene la forma punto pendiente. Entonces, la A debe de ser la pendiente de esa recta tangente. Pero ya habíamos dicho que la pendiente de la recta tangente en dirección del eje de las X era la derivada parcial evaluada en el punto X0 y Y0, ¿no? Entonces eso es lo que vale A. Esto es lo que vale A. Y pudimos haber hecho lo mismo, pero ahora poniendo X igual a X0. Porque si ponemos X igual a X0, esta parte se cancela. Nos queda otra vez la recta tangente, pero ahora es en dirección del eje de las Y. Ahora la pendiente B sería la pendiente, pero en dirección del eje de las Y. Entonces, B sería la derivada parcial respecto a Y, ¿no? B sería la derivada parcial respecto a Y. ¿Vale? Ya tenemos A y B, por lo tanto, eso que está ahí sería la ecuación del plano tangente, ¿no?
Z menos Z0, la A, que fue la derivada parcial respecto a X, B, que fue la derivada parcial respecto a Y. Después uno lo podrán reacomodar, por ejemplo, este Z0 lo pasan de este lado, pasan sumando, y también podrían acordarse de que Z0 es la imagen del punto X0 y Y0, ¿no? Si yo evalúo la F en X0 y Y0, me debe de dar Z0, ¿no? Entonces, esta ecuación que está acá abajo, esta ecuación que está hasta acá abajo, es la que se le llama la ecuación del plano tangente, ¿no? Sí, es lo que le llamamos ecuación del plano tangente. Por ahí está el análisis, ¿no? De dónde salió esa ecuación, son las dos diapositivas anteriores. ¿De dónde sale esa ecuación? Son las dos diapositivas anteriores. Ahora usemos esa fórmula que acabamos de encontrar. Si quieren esa, pónganle fórmula del plano tangente, ¿no? Esa es nuestra fórmula. Entonces, vamos a usar esa formulita, dice, encontrar la ecuación del plano tangente en el punto 2, 5, 252. 2, 5 y 252. 2, 5 y 252. Vean que este número que está aquí no es cualquier numerito, ese 252. Si ustedes agarran la F y le evalúan en 2,5, o sea, hacen la cuenta de 2 al cubo por 5 al cuadrado más 2 por 5 al cuadrado más 2. Eso debería de dar 252. 2 al cubo es 8. 5 al cuadrado es 25. Más 2 por 25 y luego le sumamos 2. Entonces sería 8 y 2 son 10 por 25 más 2, 10 por 25 son 250 y luego más 2 es 252. O sea, para buscar el plano tangente necesitamos que este valor que está aquí sea la imagen de estos dos, no es cualquier numerito. Si me dan cualquier otro número, ni siquiera tiene sentido. Si aquí me hubieran dado un 7, pues no tiene sentido, porque el punto 2, 5 y 7 no viviría en la superficie. A la hora de hacer la gráfica, este punto no viviría en esa superficie. Entonces no puedo decir que es tangente a esa superficie, ¿no? Entonces, es algo ahí a considerar, para que tengan cuidado, ¿no? Este punto debe de ser la imagen de 2,5. ¿Qué se necesita para encontrar la ecuación del plano tangente? Pues hay que calcular la derivada respecto a x. Entonces, vean, 3x cuadrada y cuadrada más y cuadrada. Esa es la derivada respecto a x. Vamos a evaluarla. ¿En dónde la vamos a evaluar? En x igual a 2 y y igual a 5. 2,5 es donde la tenemos que evaluar. Sería 3 por 2 al cuadrado por 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Aquí está, 3 por 2 al cuadrado más 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. 2 al cuadrado son 4 por 3, 12 más 1, 13 por 25. 13 por 25 da 325. Ese es el número que está por ahí. Ahora hay que calcular la derivada respecto a y. 2x al cubo por y más 2xy. Ahí está la derivada respecto a y. También la vamos a evaluar en 2,5. También la vamos a evaluar en 2,5. Pues es 2 por 2 al cubo por 5 más 2 por 2 por 5. 2 al cubo 8 por 2, 16 más 4 son 20 por 5 son 100. Entonces ahí nos queda 100. Esas son las derivadas respecto a x y respecto a y. ¿Quién era la ecuación del plano tangente? Aquí volví a escribir la ecuación del plano tangente, la que calculamos hace ratito. Ahora lo único que hago es sustituir. Primero voy a sustituir x0 y y0, ¿no? X0 y y0, ¿no? Si sustituimos nada más el 2 y el 5. X0 lo cambio por 2, y0 lo cambio por 5. ¿No? Ahí está, en esa parte fue lo único que hice. ¿Y quién es f de x0 y y0? Era 252, es este número que anda por aquí.
Ya sabemos cuánto es la parcial de f evaluada respecto a x, evaluada ahí, que fue 325. Y también ya sabemos cuánto fue la derivada respecto a y evaluada en el punto, y eso nos dio 100. Entonces este 100 que anda por aquí. Ya con esto, nada más había que hacer 325 menos 2 por 325 más 100 por y menos 100 por 5 más 252. Juntamos aquí las constantes y nos daría menos 898. Esta que está aquí es la ecuación del plano tangente. Si nosotros tenemos a la mano una computadora, esa debería de ser la gráfica. La de color amarillo sería esta superficie y esta de color azul con rojo es el plano tangente y este puntito es el de coordenadas 2,5,252. Acá en el Scientific Workplace debería de verse mejor esa gráfica. Bueno, dejen que la haga la computadora. Ahí está la gráfica y podríamos moverla, ¿no? Ya les dije que la de color amarillo es nuestra superficie. Vean ahí en la parte gráfica que en ese puntito son tangentes. En ese puntito que está ahí es donde son tangentes. A la hora de verla así más o menos se alcanza a ver que ahí es donde son tangentes. ¿Vale? Entonces, pues ahí está más o menos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ese es nuestro primer ejemplo del plano tangente. Fácil, ¿no? Nada más hay que acordarse de la formulita del plano tangente. Creo que hay otro más por acá. No, ya no hay otro. Bueno, ahorita vemos otros planos tangentes, pero ahora le vamos a llamar de otra forma. Ese es el plano tangente, ¿sale? Ese que está ahí es el plano tangente. Bueno. La mejor aproximación lineal es la derivada. La mejor aproximación lineal es la derivada. Ya desde cálculo diferencial nos dijeron eso, ¿no? La mejor aproximación lineal es la derivada. ¿Vale? Si te vas a aproximar a tu función, allá en cálculo diferencial, nos dijeron esto, que si tenemos una función dibujada, ahí está nuestra función dibujada, y conoces un puntito de la función, dices, ¿cómo me puedo aproximar a la función en ese punto? Con polinomios de grado 1, ¿no? Con cosas de grado 1, o sea, cosa de grado 1 es la parte que dice ahí arriba, que sea lineal, significa que va a ser de grado 1. Entonces, si tú te acercas a la función con cosas de grado 1, dirías, pues me estaría aproximando, por ejemplo, con esa recta que pasa por ese punto. Pero pues es una aproximación chafa. Otra recta que pase por ese punto, no sé, otra recta que pase por ese punto. Hay muchas rectas que pasarían por ese punto. ¿Cuál es la que mejor se pega a la recta? Pues la que es tangente en ese punto es la que mejor se pega a la recta, la que sería algo así, ¿no? La que va de forma tangente en ese punto es la que mejor se pega a la recta. A eso nos referimos con que la mejor aproximación en lineal es la derivada. Obviamente, si fuera ya de segundo grado tu aproximación, ya sería pues mucho mejor, ¿no? Porque si fuera de segundo grado, te estarías aproximando con parábolas. Por ejemplo, una parábola así, esa pues sería mejor que la de la recta tangente, ¿no? La aproximación ahí sería mejor. Pero yo aquí estoy diciendo que la que es mejor de todas las de grado 1 son la derivada, ¿no? Es la derivada.
Eso es en una variable, y en dos variables, 3, 4, 5, 6, 7 variables, las que sean, la mejor aproximación lineal. En dos variables sería el plano tangente, en tres variables no sé cómo llamarle, pero sería el, no sé, pues hiperplano tangente, no sé, no sé qué nombre ponerle, pero sería la derivada, ¿no? La linealización de una función de dos variables es su plano tangente. No sé si han escuchado de ahí en sus clases de, o han, no sé qué clases han tomado en alguna de ellas. No. Bueno, no sé si han escuchado que luego los ingenieros dicen, linealiza el problema, ya para que sea más fácil, ¿no? Mejor linealiza el problema y así ya es más sencillo. Además, es una buena aproximación. Cuando uno linealiza un problema, tienes ya un panorama más grande de lo que pasa, ¿no? De lo que estés trabajando. Entonces, una linealización o la linealización de una función de dos variables es su plano tangente. La linealización de una función de dos variables va a ser su plano tangente. Entonces, por ejemplo, aquí, si tengo una función de dos variables, y en lugar de z, si aquí en lugar de z pongo L, que depende de x y de y, o sea, una nueva función que depende de x y de y, pero no es cualquier función, es la que se define a través del plano tangente. Vean que eso que está ahí es el plano tangente. Parcial respecto a x en el punto por x menos x0, más parcial respecto a y en el punto por y menos y0, más la imagen de la función en el punto, pues eso era el plano tangente. A esa función, a esta nueva función, a todo esto que está aquí, se le llama linealización de f de xy, ¿no? Se le llama linealización de f de xy, y obviamente es una aproximación, por lo tanto, f y L son semejantes para puntos que estén cerquita de x0 y de y0, ¿no? Para puntos que estén cerca de x0 y y0, se parecen mucho. Acá en el ejemplo que hicimos, vean, aquí, incluso por eso la computadora le cuesta trabajo decidir cómo graficar ahí, ¿no? Porque para puntitos que estén aquí cerquita, dice, ¿cuál dibujo? ¿El del plano o el de la superficie? Porque uno va a estar encima del otro y son muy parecidos, ¿no? Entonces ahí es donde le cuesta más trabajo a la computadora. Yo podría mejorar eso diciéndole a la computadora que ponga más puntos muestra o que la calidad de las imágenes sea mejor, pero eso en el programa que yo manejo, en el Scientific Workplace, eso implica más tiempo para hacer una gráfica, ¿no? Que necesito más puntos, y si le digo más calidad aparte a la gráfica, pues eso le cuesta más a la computadora, ¿no? Pero, ¿por qué le cuesta más? Pues porque en esta parte de aquí se ve que los puntos que están ahí cerquita, o a veces están en el plano, o a veces están en la superficie, que son muy parecidos, ¿no? Ya puntos que están lejos ya no pasa nada, ¿no? Porque este punto dice pues sí está en la superficie, el del plano ya anda por ahí arriba, entonces eso ya no importa. Pero cerquita de ese punto son muy parecidos. En este caso, la L que estamos diciendo sería el plano, y la función es la gráfica que está ahí verde y amarillo, ¿no? La L sería el plano, y vean que esas funciones, esta depende de x y de y esta también depende de x y de y, pero cerquita del punto son muy parecidas, ¿no? Cerquita del punto de tangencia, esas son muy parecidas. Son muy parecidas. Eso es la linealización de una función de dos variables. En general, ¿cómo sería en general, chicos, si yo tuviera una función de tres variables? F
f es una función que depende de x, de y y de z, ¿no? ¿Cuál sería su linealización? ¿Cuál sería la L que depende de x, de y y de z que se parece a esa función? Pues función evaluada en el punto x0, y0 y z0 más parcial de la función respecto a x evaluada en el punto x0, y0, z0 por x menos x0 más parcial respecto a y evaluada en el punto x0, y0, z0 por y menos y0 más parcial respecto a z evaluada en x0, en y0, en z0 por z menos z0. Esa sería la linealización. Esa sería la linealización de la función de 3 variables. Y si tienes más variables, la misma idea. Agregas la otra variable y le agregas otra parcial, nada más. ¿Vale? Eso es la linealización de una función de 2 variables, de 3, de 4, del número que sea. Ejemplo. Debí de haber puesto ahí como que paso a paso las cosas, pero ahí ya está todo. Vamos a ver esto. Encontrar la linealización de esta función que anda por aquí. Encontrar la linealización de esa función que tenemos ahí. En otras palabras, es encontrar el plano tangente, ¿no? Es encontrar el plano tangente. Todos me dieron lo mismo, pero ni modo. Derivada respecto a x, ahí está la derivada respecto a x. 3x cuadrada, y cuadrada, más 4xy menos 2xy al cubo. La derivada respecto a y, 2x al cubo por y, 4x y menos 3x cuadrada, y cuadrada. Vamos a evaluarlas. La derivada respecto a x, la derivada respecto a y la función, todas esas las vamos a evaluar en 2,1. No sé por qué casualmente ahí todas me dieron 12. Pero salió, ¿no? No tienen por qué todas ser iguales siempre, pero en este de ejemplo, esta cosa evaluada en 2,1 da 12. Esto evaluado en 2,1 también da 12 y la función evaluada en 2,1 también da 12. Así salió y pues ni modo, ¿no? Entonces, ¿cómo es la linealización? El plano tangente era 12 por x menos 2, 12 por x menos 2, más 12 por y menos 1, más la función, que es ese 12 que anda por ahí, ¿no? Ya cuando ustedes simplifican, 12 por x, aquí está 12x, 12 por y, 12y, 12 por menos 2 es menos 24, acá tendríamos menos 12, se cancela con este 12 y ya nada más nos queda menos 24. Eso es la linealización. Ahí le llamé linealización, pero en realidad calculé otra vez el plano tangente. Calculé otra vez el plano tangente. Y lo que estamos viendo les decía que lo que estamos viendo ahora
lo que estamos viendo ahora es que esta función, si las veo así separadas, así como si fueran dos funciones diferentes, bueno, sí son dos funciones diferentes. Pero vean, todo esto solo tiene x y y, lo puedo ver como una función de x y de y. Y el plano tangente también solamente tiene x y y, también lo puedo ver como una función de x y de y. Dice eso que sí, que esas dos funciones son muy parecidas, pero bueno, puntos que estén cerquita de 2,1, ¿no? Puntos que estén cerquita de 2,1. Si son puntos alejados del 2,1, ya no se parecen, ¿no? Ya no son parecidos. Imagínense, a ver, evaluemos las dos. En un punto, vamos a evaluar esta de acá arriba en un punto cerquita de 2,1 y esta también la voy a evaluar en un punto que esté cerquita de 2,1 y a ver cuánto sale. Por ejemplo, el 1.99 pues está cerquita del 2, ¿no? El 1.99 está cerquita del 2 y el 1.1 está también cerquita del número 1. Entonces voy a evaluarlas en estos, en 1.99 y 1.1. Entonces voy a evaluar la f en 1.99 y 1.1. Tendríamos que hacer 1.99 al cubo por 1.1 al cuadrado más 4 por 1.99 por 1.1 menos 1.99 al cuadrado por 1.1 al cubo. Entonces evaluamos ahí en esa función. Créanme que a la hora que eso lo ponen en la calculadora da 13.02. 13.021. Y si lo hubiéramos evaluado acá, ¿no? Si lo hubiéramos evaluado acá, L de 1.99, 1.1 sería 12 por 1.99 más 12 por 1.1 menos 24 y esto da 13.08, ¿no? 13.08. Al menos con décimas son iguales, ya con centésimas sí cambiaron un poquito, ¿no? Pero vean que esos valores que acabamos de encontrar son muy cercanos, ¿no? Son muy parecidos. Entonces, por eso la gente que hace ingeniería dice, pues haz la linealización. Vean que es mucho más sencillo hacer las cuentas en L que hacerlas en la función. Más sin embargo, los valores que tenemos son muy parecidos. De hecho, hay gente que hace presupuestos usando la linealización. Dice, al fin y al cabo son un poquito parecidos, aunque ya luego los ingenieros se manchan. Dicen, pues si eso es más o menos lo que me voy a gastar para no errarle y no tener problemas al final, échale 50,000 pesos más al proyecto o 100,000 pesos más al proyecto, ¿no? Luego se manchan luego los ingenieros, pero no. Entonces, si hicieran una buena linealización, podrían tener una aproximación más o menos decente y tampoco mancharse con las personas, ¿no? Pero bueno, ya cuando estén trabajando van a ver esas cosas. Aquí en México no se acostumbra mucho a usar matemáticas para proyectos o para cosas, ¿no? Generalmente luego la gente lo hace al tanteo. Y además luego les funciona, ¿no? Entonces por eso aquí en México no quieren a las matemáticas, porque dicen, tanto rollo y al fin y al cabo con lo que tengo va a funcionar. Pero, no sé, si usáramos bien las matemáticas, podríamos hacer las cosas mejores y más rápido. Bueno. Este es nuestro ejemplo ahorita. Vamos apenas en cuarto semestre de la carrera. Esta es la función. La función obviamente es esta cosa que se sube y acá baja, y esa de color anaranjado es el plano tangente. Esa que está ahí de color anaranjado es el plano tangente. Este es el punto de tangencia. Les digo, ahí en esa presentación no se alcanza a ver bien estas cosas, pero por aquí veríamos que ese es el punto de tangencia. Ahí son muy parecidos. Ahí sí son muy parecidos.
tanto la función como el plano. Ven ahí en esa parte, se parecen mucho en esta partecita que está aquí, son muy parecidos. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, hacer una linealización o simplemente encontrar el plano tangente en ese punto. Y el plano tangente cerquita de ese punto es muy parecido a la función, ¿no? Vean que las cuentas pues fueron muy sencillas, no fueron tan complicadas. Derivo de forma parcial, evalúo, sustituyo en el plano tangente y ya está. Es mi linealización. Otro ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Dice, encontrar la linealización de esta función en el punto 1,0. En el punto 1,0. Puse el punto 1,0 para que dieran números enteros, si no aquí poner la y otro valor estaría medio feo, ¿no? Quedarían números, no sé, e a la 1, pues el 2,70 y algo, ¿no? A ver, derivamos respecto a x, derivamos respecto a y. Bueno, derivada respecto a x es derivada del primero 1 por el segundo a la xy, derivada del segundo por el primero, la derivada del segundo es la exponencial, por la derivada del exponente que es y, entonces me queda xy. Esa es la derivada respecto a x. La vamos a evaluar en el punto 1,0. Aquí como la y es 0, esto se hace 0 y a la 0 es 1. Derivada respecto a y. La derivada del exponencial es ella misma. La derivada del exponente es x por x, es x cuadrada. Entonces, esa es la derivada respecto a y. X cuadrada por e a la xy, la evaluamos en 1,0, x igual a 1, y igual a 0, queda 1 por e a la 0, ese es 1 también. Y lo mismo la función evaluada en el punto 1,0, también da 1, porque me queda 1 por e a la 0. Todos valieron 1 ahí. La linealización, ¿quién sería? 1 por x menos 1 más 1 por y menos 0 más 1. Y si simplificamos eso, me queda 1 por x y 1 por menos 1, 1 por y 1 por menos 0 más 1. Entonces me queda x más y, así de sencilla queda la linealización. Vean que en lugar de trabajar con esta función, x por e a la xy, dice nada más suma la x y la y. Si sumas la x y la y, es muy parecido a esta función, cercanos para puntos que viven cerca del 1,0. Entonces, lo que estamos diciendo es eso, que esta función se parece a x más y. Ahí no evalúen algún otro punto, pero si quieren pueden evaluar para puntos cerquita del 1,0. A ver, hagamos uno. Por ejemplo, vamos a hacer uno con la calculadora. Vamos a evaluar esa función, la vamos a evaluar en cerquita del 1. ¿Qué les parece si ponemos 0,99? Y cerquita del 0, pues 0,01, ¿no? ¿Cuánto daría la función si la evaluamos allí, chicos? A ver, saquen su calculadora y ponen 0,99, que es el valor de x, por e, elevado a la multiplicar 0,99 por ¿cuánto? Dijimos 0,01. Según mi calculadora, eso da 0,999849, por ahí más o menos. Según la calculadora da eso. Y que vean que es mucho más sencillo, incluso meterlo en la calculadora es mucho más sencillo hacer L de 0,99,0.01 sería simplemente sumarlos, 0,99 más 0,01. ¿Y cuánto da eso? 0,99 más 0,01 da 1.
equinoccio 1, que es muy cercano a este valor que está aquí, ¿no? Muy parecidos. Eso es lo que estamos haciendo. Linealizar. Estamos aproximando la función mediante el plano tangente. Y acá está la gráfica. Esta es la que tiene la exponencial y el amarillo pues, es el plano tangente. Okay. Acá está la gráfica. Esa es la gráfica, la de la exponencial, x por a la xy, y la del plano tangente. Otra vez. Todo esto debe de ser cerquita de este punto. Son muy parecidos los valores que viven cerca de ese punto. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Nada? Bueno. Está fácil, ¿no? ¿Qué es ahora el diferencial? Vamos a ver ahora qué es el diferencial. En una variable, ustedes decían, pues podemos agarrar y derivar la y, derivada de y respecto a x, pues es f' de x. ¿No? Y ustedes decían, si todo esto lo veo como una sola variable y todo esto lo veo como otra variable, la relación que hay entre esas dos variables, diferencial de y sería f' de x por diferencial en x. O sea, ese lo pasamos multiplicando del otro lado. A eso ustedes le llamaban diferencial, ¿no? A eso ustedes le llamaban diferencial. ¿Vale? A eso le llamaban diferencial. ¿Y qué era eso gráficamente? ¿Qué significaba el diferencial de manera gráfica? Imagínense que están en este punto, en A, le suman un cachito, llegarían hasta aquí, a más delta de x. Entonces hubo un cambio. En el eje de las x, el cambio es delta de x. ¿No? En el eje de las x, el cambio es delta de x. Entonces, podemos decir, si esa es la variable dependiente, el delta de x y el diferencial van a ser lo mismo. ¿Sí? El delta de x y el diferencial van a ser lo mismo. Y eso es porque es el cambio que hay ahí en la variable independiente. Es el cambio que hay en la variable independiente. En cambio, delta de y el diferencial de y son diferentes. Diferencial de y delta de y, esas cosas son diferentes. El diferencial de y es diferente a el delta de y. Delta de y es el cambio que hay en la función. Vean, este punto y este punto que están sobre la curva. Si los resto, eso se llama delta de y. Si resto esos dos puntos, a eso se le llama delta de y. En cambio, si tú te fijas en este punto y en este punto, ese cambio que está ahí sería el diferencial de y. ¿Sí? El cambio que hay entre esos dos puntos es el diferencial de y. Si resto el punto rojo y el punto rojo que está ahí, a eso le vamos a llamar diferencial de y. Entonces, vean, delta de y es el cambio en la función y diferencial en y es el cambio, pero en la recta tangente. Uno es el cambio en la función y el otro es el cambio en la recta tangente. ¿Vale? Y la variable independiente, el delta y su diferencial, esos son iguales. Cuando cambia es cuando estoy en la variable dependiente. ¿Qué más? Eso mismo se puede ver en dos variables. Primero, ¿quién es el diferencial de una función de dos variables? Aquí está quién es el diferencial de una función de dos variables. Ahí está quién es el diferencial de una función de dos variables. El diferencial de z o diferencial total, también la gente luego le llama así, diferencial total, ya tienes más variables, está definido o está dado por esta expresión que está aquí. El diferencial de z sería la parcial
la parcial de z respecto a x por diferencial en x más la parcial de z respecto a y por diferencial en y. A eso se le llama diferencial total de una función de dos variables, ¿no? O simplemente diferencial, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿les recuerda algo, chicos, a ustedes esa parte? ¿En alguna otra clase? ¿No les recuerda algo? No, en otra clase. ¿No? Les debería de recomendar en ecuaciones parciales. Ay, que ustedes son de bio, ¿no? Ah, bueno, es que yo soy de nano. ¿Ustedes de nano? Sí. En energía de Gibbs. Ah, se fresearon más ustedes. No, no tan fresa. En ecuaciones diferenciales parciales, híjole, yo no lo veo, pero puede que sí. Pero no en ordinarias. En ecuaciones diferenciales, en su clase de ecuaciones diferenciales, ahí debería de parecerse un poco eso, ¿no? O al menos les debería de recordar una ecuación diferencial exacta, ¿no? Ahí en su clase de ecuaciones diferenciales, les debería de recordar qué es una ecuación diferencial exacta. No sé si se acuerdan que sean m de x, y diferencial en x más n de x, y diferencial en y. Es una ecuación diferencial escrita en diferenciales. Así, o sea, cuando no estaba escrita en diferenciales es cuando tenían el y', ¿no? Bueno, ustedes les decían allá en su curso de ecuaciones, les dijeron que eso que está ahí es una ecuación diferencial exacta. Si, ¿qué cosa? Si esta parte que está aquí es el diferencial total de una función de dos variables, ¿no? Si es el diferencial total de una función de dos variables. Entonces eso debería de recordarles ahí en ecuaciones diferenciales. Y luego les dijeron ustedes que era exacta si las derivadas cruzadas eran iguales, ¿no? Era exacta si las derivadas cruzadas eran iguales. Si ustedes hacían la m respecto a y hacían la n respecto a x, si esas dos cosas son iguales es porque es exacta. Pues eso tiene que ver con el teorema que pusimos hace rato, ¿no? Que las derivadas cruzadas deben de ser iguales. Para que tengas una f y haces sus derivadas cruzadas, entonces van a ser iguales. Entonces, si pasa eso, existe la función, ¿no? Cuya derivada total o diferencial total es esta expresión que anda por aquí. Ya luego había el método de integras, derivas, integras o integras, comparas y ya puedes tener la solución de la ecuación diferencial. Pero bueno, eso es de ecuaciones diferenciales. ¿Qué es gráficamente el diferencial? Es lo mismo que dijimos acá en el dibujo, es lo mismo que dijimos acá. El diferencial es el cambio en la recta tangente y delta de y es el cambio en la función. Acá sería diferencial de z es el cambio en el plano tangente y delta de z es el cambio en la función. Tus variables independientes son x y y tu variable dependiente es z. Entonces, estás en un punto, te mueves un cachito en x, te mueves un cachito en y, llegas hasta este punto. ¿Cómo cambió tu función? Pues, ¿cómo cambia la función? Ese se llama delta de z. El punto donde llegas menos el punto donde inicias, eso me daría delta de z. ¿Y qué es el diferencial? Esos mismos puntos, pero evaluados en el plano tangente. Esos mismos puntos, pero evaluados en el plano tangente. Si tú haces la resta de esos dos puntos, el punto donde llegas menos el punto donde inicias, pero en el plano tangente, eso se llama diferencial de z, ¿no?
o es lo que representa gráficamente el diferencial. Vean que esos dos valores esos no son iguales, pero sí son muy parecidos, ¿no? Esos dos valores, el diferencial de z, no son iguales, pero sí son parecidos. ¿Por qué son parecidos? Pues porque el plano tangente aproxima a la función cerquita de este punto, ¿no? Y cuando yo me mueva de ese punto a ese punto, pues supongo que van a ser movimientos pequeñitos, ¿eh? Van a ser movimientos pequeños. Si ya son movimientos grandes, puede que la cosa ya no tenga sentido. Si me muevo poquito en X y poquito en Y, pues podemos decir que delta de Z y el diferencial son muy parecidos. Son diferentes, son diferentes. Uno es el cambio en la función y el otro es cambio en el plano tangente, ¿no? Cambio en la función y el otro es cambio en el plano tangente. Eso es lo que significa el diferencial. Si tuvieran más variables, es la misma idea para calcular diferencial, ¿no? Pues si tengo mi función y tiene muchas variables, ¿quién es su diferencial? Derívala respecto a la primera variable y multiplícalo por su diferencial. Más, derívalo respecto a la segunda variable y multiplícalo por su diferencial. Más, derívalo respecto a tercera variable y multiplícalo por su diferencial y así hasta que acabes con todas las variables, ¿no? Eso es el diferencial. Y entonces, ¿qué es delta de f? Cambio en la función. ¿Qué es diferencial de f? Cambio en la aproximación lineal. Y esos dos valores pues son muy parecidos. Esos dos valores son muy parecidos. Uno representa cambio en la función y el otro representa el cambio en la aproximación lineal. Y ahora hay que hacer algunos ejemplos donde usemos eso. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos donde usemos eso. De hecho, si uno fuera muy estricto, fuéramos así como que muy estrictos en cuanto a ir conociendo matemáticas, primero deberíamos de llevar la materia de multivariable y luego llevar la materia de ecuaciones diferenciales. Si fuéramos así muy estrictos. De hecho, en matemáticas o física, no física de aquí, del campus Aeropuerto, una carrera de física teórica o pura, generalmente llevan en ese orden las dos materias. Primero multi y luego ecuaciones. Pero como nosotros somos ingenieros, no necesitamos todas las cosas de manera formal. Se pueden llevar a la par. Ahora hagamos ejemplos. Dice, si esta es mi función, encontrar el diferencial de f. Pues el ejercicio está bien fácil. Si esa es la función, si esta que está aquí es nuestra función, ¿quién es el diferencial de f? Pues aquí escribí quién era el diferencial. Entonces hagamos la cuenta nada más. Parcial de z respecto a x, parcial de z respecto a x, ahí está, ¿no? La derivada parcial de z respecto a x es 2x más 3y, ¿no? Esa es la derivada parcial de z respecto a x. Luego lo multiplico por el diferencial de x. Luego, parcial de z respecto a y, parcial de z respecto a y es 3x menos 2y, 3x menos 2y, y lo multiplico por el diferencial de y. Ese es el diferencial de z. Acá, si estuviéramos trabajando en ecuaciones diferenciales, nosotros, si yo les pongo la ecuación 2x más 3y diferencial en x, más 3x menos 2y diferencial en y igual a 0, y les pregunto, ¿es exacta? Y ustedes me dirían, sí es exacta, porque esto que está aquí es el diferencial de una función de dos variables, o es el diferencial total de una función de dos variables, ¿no? Bueno, pero no queremos ahorita eso. Ya está el diferencial, eso es el diferencial de esa función que está allí. Y ahora vamos a comparar algunos valores. Dice, si x cambia de 2 a 2.5 y y cambia de 3
a 2.96, vamos a calcular los valores de delta de F y diferencial de F, ¿no? Vamos a calcular los valores de delta de F y diferencial de F. Por ejemplo, delta de F ya lo podríamos calcular, ¿no? La X que estaba en 2 cambió a 2.05 y la Y que estaba en 3 cambió a 2.96. ¿Cuál sería el cambio? Pues el punto donde llegas, ¿no? F evaluada en el punto donde llegas menos F en el punto donde iniciaste. Comencé en 2,3 y llegamos a 205,2.96, ¿no? Entonces, esa sería la cuenta que tendríamos que hacer. La función evaluada en ese punto menos la función evaluada en 2,3. Y pues eso pues habrá que hacer en lugar de X 2.05 y en lugar de Y 2.96. Entonces ahí está, 2.05 al cuadrado más 3 por 2.05 por 2.96 menos 2.96 al cuadrado, ¿no? Eso es la F evaluado en el punto donde llegaste. Menos F evaluada en el punto donde iniciaste. Ahora sería en lugar de X2 y en lugar de Y 3. Entonces sería 2 al cuadrado más 3 por 2 por 3 menos 3 al cuadrado. Si ustedes hacen toda esa cuenta, debe de dar 0.6449, ¿no? Eso sería delta de F, 0.6499. Eso es delta de F. ¿Cómo calcularíamos el diferencial de F? Tendríamos que evaluar, pero aquí es la cuenta. Ahora tendríamos que evaluar aquí. Entonces, bueno, ¿quién sería X y Y? X y Y es donde comienzas, ¿no? Por eso X y Y valen 3. 2 y 3, perdón. X vale 2 y Y vale 3. Delta de X sería 2 donde llegaste menos donde estabas. 2.05 menos 2 y eso da 0.05. Delta de Y, donde llegaste menos donde estabas. En este caso da menos 0.04. Siempre es así, ¿eh? Donde llegaste menos donde iniciaste. Y cuando son las variables independientes, el delta de X y el diferencial son el mismo. Entonces ya tendríamos esa parte. Diferencial de X es 0.05 y diferencial de Y sería menos 0.04. Ahora cambiamos aquí, en esta parte, vamos a cambiar esos valores que acabamos de encontrar. 2 por 2 más 3 por 3 por diferencial de X, 0.05, más 3 por 2 menos 2 por 3 por menos 0.04. Y hacen esa cuenta también. Da 0.65, ¿no? Da 0.65. Vean otra vez que este valor y este valor son cercanos, ¿no? Son muy cercanos. Sí, son diferentes. Uno representa el cambio en el plano tangente y el otro representa el cambio en la función. Son muy cercanos esos valores, ¿no? Son muy, muy cercanos esos valores. ¿Alguna pregunta de ahí de ese ejemplo de diferenciales? Veamos otro ejemplo entonces, que bueno, nunca tienen dudas, creo. Un ejemplo, este es el ejercicio 14.4, número 39, y con ese ya terminamos por hoy. ¿Vale? Dice el ejemplo, bueno, el ejercicio dice, si R es la resistencia total de 3 resistores conectados en paralelo con resistencias R1, R2 y R3, entonces la resistencia total, el recíproco de la resistencia total es la suma de los recíprocos, ¿no? No, la verdad no sé si eso se hacía, supongo que sí, pero quién sabe.
Si la resistencia se mide en ohms con R1 igual a 25 ohms, R2 igual a 40 ohms y R3 igual a 50 ohms, con un posible error de 0.5% en cada caso, estime el error máximo calculado en R. O sea, imagínense que ustedes tienen ahí sus aparatos con que miden esas cosas. Entonces ustedes dicen, el aparato con que yo medí, R1 nos dice que dio 25 ohms. El aparato con que medí R1 da 25 ohms. Pero ustedes saben que cuando uno mide las cosas, eso ya lleva a un error. Empezar el error humano de la medición y el aparato. No hay ningún aparato que sea exacto. Claro que se van mejorando los aparatos y pueden tener, de hecho, cuando ustedes compren un aparato o algo, lo que sea, deben de decir cuál es el error que tiene ese aparato de medición, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este ejercicio, en este ejemplo, dice que si medimos R1 y nos da 25 ohms, puede ser que hayamos cometido un 0.5%. Cuando ustedes hacen la cuenta de 0.5% por 25 les da 0.125, ¿no? El 0.5% de 25 es 0.125. ¿Sí es cierto eso, no? Entonces significa que tenemos por ahí un error, que nuestra medición, no sabemos cuál es de forma exacta, nos dio 25, pero puede ser que estemos desde 25 menos 0.125. Puede ser que nuestra medición vaya desde 24.875 hasta 25.125, ¿no? O sea, agarramos y medimos y nos dio 25, pero el número va a andar entre esos dos valores, ¿no? El número exacto debería de andar entre esos dos valores que están allí, ¿no? Acá cuando medimos con 40, también 40 por 0.5%, 40 por 0.5% da 0.2, ¿no? O sea que en el de 40 estaríamos pudimos haber medido, ¿cuánto sería? 39.8 a 40.2, ¿no? Y en el de 50, pues la misma idea, calculamos el porcentaje de 50 y lo sumamos y lo restamos y ahí estaría nuestra medición. ¿Vale? Entonces, pregunta, ¿con cuánto nos vamos a equivocar en R? Si ya medimos R1 y tuvimos un error, medimos R2 y tuvimos otro error, medimos R3 y tuvimos otro error, ¿cuál sería el valor máximo en R, ¿no? El error máximo que tendríamos en R. Pues podríamos hacer la cuenta, pero vamos a hacerlo aquí con diferenciales, ¿no? Vamos a hacerlo aquí con diferenciales. Vamos a buscar R, de esta ecuación que está aquí, despejamos R. Pues simplemente volteamos la fracción, 1 entre R, la volteo y me queda R. Acá todo esto lo volteamos y nos queda 1 entre 1 más 1 entre 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Hago la cuenta que está aquí, se multiplican todos estos, arriba queda R2, R3 más R1, R3 más R1, R2 y eso nos da R1, R2, R3 en el numerador y en el denominador esa suma que está por ahí, ¿no? R sería todo esto que anda por aquí. Eso es R. Calculemos el diferencial de R. ¿Quién sería el diferencial de R? Pues es parcial respecto a R1 por diferencial de R1 más parcial respecto a R2 por diferencial de R2 más parcial respecto a R3 por diferencial de R3. Ese es el diferencial. Si nada más teníamos dos variables, era hasta aquí, pero aquí hay tres variables, R1, R2 y R3.
Por eso ese sería el diferencial de R. Entonces habrá que hacer las cuentas, ¿no? Parcial de todo esto, vamos a derivar todo esto respecto a R1. Parcial de R respecto a R1. O sea, todo esto que está aquí lo tenemos que derivar respecto a R1. Ahí nada más lo que hice fue cambié esta R por lo que valía, ¿no? Ya hicimos la cuenta de cuánto valía la R. Despejamos hace ratito. Esa es la cuenta, ¿no? Todo eso era R. Entonces ahí tenemos que hacer derivada del de arriba. Si lo derivamos respecto a R1, queda 1 por R2 por R3. Ahí está la derivada del de arriba por el de abajo. Ahí está la expresión. Menos el de arriba por la derivada del de abajo. Si el de abajo lo derivamos respecto a R1, aquí queda 0, aquí queda R3 y aquí queda R2. R1, R2, R3 por la suma de R3 más R2 entre el de abajo al cuadrado. Entre el de abajo al cuadrado. Ahí está el de abajo elevado al cuadrado. Multipliquemos este por este y este por este término de acá, ¿no? Entonces, a ver. R2, R3, vamos a ir haciendo la cuenta. A ver, cuando multiplicamos por R2, R3, pues quedaría R2, R3 al cuadrado. Luego, cuando multiplicamos por R1 por R3, sería R1, R2 y R3 al cuadrado, ¿no? El último sería al cuadrado. Y cuando multiplicamos por R1 y R2, el que queda al cuadrado es R2. R1 nada más está acá, R2 está acá de este lado y en este de acá, por eso queda R2 al cuadrado. Y en el otro también vamos a multiplicar. R1, R2, R3 por R3, pues queda R1, R2, R3 al cuadrado. Y en el otro, R1, R2, R3 por R2, queda R1, R2 al cuadrado y R3. Entonces, si ustedes se fijan, ahí se cancela algo, ¿no? Se cancela el de este con este que está aquí y el de R2 al cuadrado con R2 al cuadrado, ¿no? Se cancelan esos que están por ahí. Y nos quedaría esta parte que anda por acá, ¿no? ¿Sale? R2 al cuadrado por R3 al cuadrado entre lo de abajo al cuadrado, ¿no? Que está ahí. Voy a multiplicar por un 1. Voy a multiplicar por un 1 para que la cuenta quede más sencilla. Vamos a multiplicar por un 1. En la parte de arriba me quedaría R1 al cuadrado, R2 al cuadrado y R3 al cuadrado. Y en la parte de abajo quedaría R1 al cuadrado, ¿no? ¿Vale? Quedaría R1 al cuadrado. Ese no lo voy a multiplicar. En el denominador no los voy a multiplicar. Me conviene dejarlos así. Entonces, si se fijan, todo este paréntesis, la parte de arriba es R1, R2, R3, sin el cuadrado, y la parte de abajo sin el cuadrado. Entonces, puedo primero dividir y luego elevar al cuadrado. Al fin y al cabo es numerador al cuadrado y denominador al cuadrado. Pero si ustedes observan, esto que está aquí era esto y eso era R. Eso era R. Entonces, la derivada parcial respecto a R1 es R al cuadrado entre R1 al cuadrado o R entre R1 todo al cuadrado, ¿no? Esa fue la derivada parcial respecto a R1. ¿Sí? Esa fue, lo podríamos decir que está escrita de forma implícita, porque si derivas R y luego acá pones R, está medio loca la cosa, pero sería de forma implícita. ¿Quién sería la derivada respecto a R2, chicos? O sea, haría las mismas cuentas, ¿no? Lo único que va a pasar es que aquí sería R2. Y si es respecto a R3,
Entonces les decía que deriva respecto a R2 pues es la misma idea y respecto a R3 es la misma idea. Por eso aquí la palabra mágica, análogamente quiere decir que nos tendríamos que aventar todas las cuentas otra vez y no la vamos a hacer. Entonces, si ustedes se avientan estas cuentas otra vez, cambiando simplemente en lugar de R1 poner R2, llegaríamos aquí a esta parte, ¿no? R entre R2 al cuadrado. Y con R3, R entre R3 al cuadrado. Entonces, ¿quién es el diferencial de R? Pues es R entre R1 al cuadrado por diferencial de R1 más R entre R2 al cuadrado por diferencial de R2 más R entre R3 al cuadrado por diferencial de R3. Acuérdense que el error era 0.5% en cada caso. ¿Quién sería el diferencial de R1? Pues lo que vale R1 por el 0.5%. El diferencial de R2 pues es lo que vale R2 por el 0.5%. Y el diferencial de R3 es lo que vale R3 por el 0.5%. Cuando simplifican eso, pues les queda R1 entre 200, R2 entre 200 y R3 entre 200. ¿No? 0.5 entre 100 es 1 entre 200. Esos son los diferenciales. Los voy a sustituir aquí. En lugar de diferencial de R1, voy a poner R1 entre 200. En lugar de diferencial de R2, pongo R2 entre 200. Y en lugar de diferencial de R3, voy a poner R3 entre 200. Ahí está. R1 entre 200, R2 entre 200 y R3 entre 200. ¿Sale? Entonces, si ustedes se fijan, puedo factorizar R cuadrada y el 200, ¿no? R cuadrada y 200, lo factorizamos. R1 entre R1 al cuadrado, pues es 1 entre R1. Acá quedaría 1 entre R2 y acá 1 entre R3. Cuando factorizamos, así nos queda la factorización. Pero 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 era 1 entre R. Y R cuadrado entre R te quedaría R entre 200. O sea que el diferencial de R es R entre 200. ¿Pero quién era R1, R2 y R3? 25, 43 y 50. Entonces 1 entre R es 1 entre 25 más 1 entre 40 más 1 entre 50, que es 17 sobre 200. ¿Cuánto sería el diferencial de R? Pues sería 1 entre 200. R sería voltear esta fracción, 200 entre 17, y eso me quedaría el diferencial de R, es un 17. Entonces, ¿cómo contestamos acá el problema? Ya no lo escribí ahí al final. Dice, estime el error a la hora de calcular la R. Es un 17. A la hora de calcular la R fue un 17. Si eso lo multiplico por 100, para hablar de porcentajes, tener un error de 0.5% en R1, un error de 0.5% en R2 y un error de 0.5% en R3, me lleva a un error de casi del 6% a la hora de calcular R, ¿no? Me lleva a un error casi del 6% a la hora de calcular R, que es el 1 entre 17. Déjenme ver si dije bien las cosas. 0.5%. ¿Estoy diciendo bien las cosas o no? Creo que no. Creo que no necesito pasarlo ya a porcentajes, porque ya todo lo estaba manejando con el 0.5%. Ya lo puse en fracción, que lo puse con 1 entre 200. Ya lo había puesto aquí. El 0.5% ya lo había puesto en fracciones, es 1 entre 200. Entonces acá el 1 entre 17 ya está en porcentaje, ¿no? Eso que está ahí, el 1 entre 17 ya está en porcentaje. Entonces 1 entre 17
Equivocarte en un 0.5% es prácticamente nada a la hora de calcular R, porque no es ni del 1%, ¿no? No es ni del 1%, es mucho más pequeño. Sí, este ya está en porcentaje, ¿no? Este que está aquí ya está en porcentaje. Y si no me creen, podríamos hacer la cuenta así a talacha, que creo que en este ejemplo es mucho más sencillo hacer toda la talacha que calcular diferenciales. Ahorita van a ver en este ejemplo. Si usamos la función sin usar diferenciales, o sea, si no usamos diferenciales, el 25, 40 y el 3 dijimos que nos íbamos a equivocar el ¿qué? 0.5%. Entonces, lo que me voy a equivocar, vamos a suponer que nos equivocamos hacia arriba todo, ¿no? Si me equivoco un 0.5%, pues sería 25 más 25 entre 200. Este también sería 40 más 40 entre 200 y este sería 50 más 50 entre 200. Estas serían las coordenadas del punto, 201 sobre 8, 201 sobre 5 y 201 entre 4, ¿no? Sería a donde llegamos, ¿no? Sería a donde llegamos. Entonces evaluamos 1 entre 201 entre 8, más 1 entre 201 entre 5, más 1 entre 201 entre 4, daría 17 entre 201. Daría 17 entre 201. El 1 entre R, 1 entre 25, 1 entre 40, 1 entre 50, 17 sobre 200. Y entonces es, ¿dónde llegaste? ¿Dónde llegaste? Menos donde comenzaste y te da el 1/17, ¿no? Te daría el 1/17 que acabamos de calcular hace ratito, ¿no? Eso daría 1/17. ¿Cuánto es 1/17 de esto? ¿No? Chicos, ¿cuánto sería en porcentaje? Esto es lo que nos estamos equivocando. ¿Cuánto sería este 17 respecto a 17 sobre 200? En porcentaje, ¿cuánto sería este? Digamos que este es el total y esto es lo que me equivoqué, ¿no? ¿Cuánto sería en porcentaje? ¿Cómo se saca el porcentaje ahí, chicos? Si conozco el total y conozco el numerito, ¿cómo se hace la regla de 3? Si el 100%, no me gustó ese color, el 100% equivale a 17 entre 200, ¿qué porcentaje sería el 1 entre 17? ¿Qué porcentaje sería el 1 entre 17? ¿Cómo va la cosa, chicos? Cruzados se multiplican. ¿Sí, verdad? Sí. 100 por 1 sobre 17 y luego entre 17 entre 200. Y eso da una fracción bien gacha, 20,000 sobre 289 y eso en decimales está. No sé hacer porcentajes, chicos. 69.20. Pero no, eso es obvio que ese no es el 60%, ¿no? No, es obvio que eso no es el 60%, ¿no? ¿Cómo se hace ahí la regla de 3, chicos? A ver, ¿cómo es la regla de 3? Ay, no va a regañar mi maestra de física. Nunca me gustó usar la regla de 3. Cuando iba en la clase de física, yo siempre le decía a la maestra, no, mejor pongo una ecuación, despejo y sustituyo y ya está. Y por eso no sé aquí reglas de 3. A ver, ¿cuánto es 17 entre 200? En decimales es 0.0
0.85, ¿verdad? O si hicimos bien la regla de 3. Y 1 entre 17 da 0.05. Ah, sí está bien, ¿verdad? Está bien nuestra regla de 3. A ver, 17 entre 200. Ay, qué feo. Pero vean que ese sería el error, ¿eh? No sé qué porcentaje queda. Ahí, porque son muchos decimales, no sé. Pero vean que ese es el error, ¿no? Si yo me equivoco un 0.5% aquí, aquí y acá, llegaríamos a esas coordenadas. Si la función la evaluamos en esas coordenadas y restamos la función evaluada en estas coordenadas, nos da el 1 entre 17 y ese sería el error, ¿no? Acuérdense que el error es dónde llegaste menos dónde comenzaste, ¿no? Pues por eso da 1 entre 17. ¿Cuánto es en porcentajes? ¿Quién sabe? Olvidémonos ahorita de porcentajes. ¿Quién sabe cuánto sería en porcentajes? Pero sí parece ser que es como alrededor del 60%, ¿verdad? Sí, porque 17 entre 200 es un poquito más, un pelín, ¿no? 17 entre 200 es un número pequeño, 0.085. 17 entre 200, 0.085. Y 1 entre 17 da, a 0.0588, ¿no? Sí, ¿no? Si esto es el 60%. Si esto lo multiplico por el 60%. Profe, ¿no sería el 0.5%? Bueno, es que un 17 es 0.5% de la fracción que tenemos. Pero no sé. Ah, sí, ¿verdad? Estoy haciendo mal los porcentajes. Sí. A ver. Ahí es, por eso les dije que no. Era más fácil, ¿no? Si conoces el total y quieres un cachito, ¿cómo sacas el porcentaje? Pues el cachito entre el total, ¿verdad? Sí. Y lo multipliques por... Ya nos olvidamos de la regla de 3, ¿no? 1 entre 17, ese es mi cachito, lo vamos a dividir entre 17 entre 200, este es mi total. Sí da 60. No sé, no estoy pensando mal allá las cosas. Ya me quiero ir a comer algo. Uno entre 17 es el cachito. No, sí está bien, no, sí es 60%. Sí, es que primero es no, pero primero es el total, ¿no? Bueno, 17 sobre 200 entre 1 sobre 17. No, imagínate que, piénsalo así, si tienes el 100% y quieres el 50%, tienes que hacer el cachito entre el total para que te quede 50 entre 100, y eso te da un medio, y ese es el 50%, ¿no? La mitad de ese. Siempre es el cachito entre el total. Al revés te daría el 200%, ¿no? Y eso, ¿no? Pero aquí no sé qué pasó, pero creo que sí el porcentaje, no me importa el porcentaje, ahí está el ejercicio. El error máximo es un 17. El error máximo va a ser un 17. Que sí debe de ser alrededor del 60%, ¿no? A ver, porque no quiero hacerlo.
R, ¿cuánto sería R? 200 entre 17, ¿no? 200 entre 17. ¿No? Eso da como 11.764. ¿Cuál fue el error que cometimos? El error que cometimos fue... ya ven, ahí estaba el error. Estoy tomando las cosas, ¿no? Ahí fue mi error. Yo me equivoqué en eso. Por eso no me salían los porcentajes. Este es el valor de R. Aquí está 1 entre R y el valor de R es pues 200 entre 17. Y acá es el 1/17. Ese sí está así respecto a esa R que tenemos por ahí. Entonces, por eso no me salían bien los porcentajes, porque debe de ser 1/17, ¿no? Un 17 es el cachito, y el total no es 17 entre 200, el total es 200 entre 17, 200 entre 17. Y entonces ahí es donde se cancela eso y te queda el 1 entre 200, que debe de ser el 0.5%, ¿no? ¿Vale? Entonces, las cosas salieron así porque por la forma que tiene la función, ¿no? No siempre salen las cosas así. No siempre salen las cosas así. Que me equivoque 0.5% aquí, 0.5% acá y 0.5% acá, no siempre va a decir, de eso es por la función o cómo están relacionadas las variables. No siempre va a ser el mismo porcentaje para el total, ¿no? No siempre va a ser el mismo porcentaje para el total. Entonces, a veces cambia. De hecho, a veces, dependiendo de la función, a veces se suman esos errores. Y podríamos decir que da el 0.5 más 0.5 más, sería el 1.5%, ¿no? A veces se suman, a veces se multiplican, a veces se vuelven exponenciales. Eso depende de la relación que hay entre las variables. En este ejemplo no cambió el error de R1, R2 y R3, no me afectó el error de R. A veces se suman los errores, a veces se multiplican. Pero bueno, este es el ejemplo. Y ya con ese, creo que me va a faltar un ejemplo. No, ya con ese. Ahí en la tarea van a tener ustedes que hacer unos de esos, ¿no? Calcular diferenciales. De hecho, en la tarea hasta les dice, use diferenciales para estimar el error. O sea, el ejemplo, use diferenciales para estimar el error y sería hasta aquí, ¿no? Hasta esta parte. Un 17. Bueno, eso es lo del día de hoy, chicos. Ya con eso. ¿Vale? Continuamos la siguiente clase. Ahorita en un ratito les envío las dos presentaciones. Lo de que terminamos de se actualizó mi Zoom y ahora cada vez que le pongo dejar de compartir, como que se resetea. A lo mejor necesito reiniciar la máquina. Ahorita en un ratito les envío las presentaciones, lo de el plano tangente, aproximaciones lineales y lo de la parte gráfica de derivadas parciales. Continuamos la siguiente clase. Vean, chicos, ya pueden ir haciendo 14.1, 14.3 y 14.4. 14.1, 14.3 y 14.4 de tarea. ¿Dudas, preguntas, algo? Bueno, entonces nos vemos la siguiente clase, chicos. Hasta luego. Hola, profe. Nos vemos, profe. Gracias.